Lo ubico en el nivel 18 de mi escala, un nivel reservado para psicópatas obsesionados con el homicidio. Cuando regresemos, un investigador hace un impresionante descubrimiento en uno de los casos de asesinato más conocidos en la historia. Claramente tenía conocimientos de cirugía y sabía cómo cortar un cuerpo. El doctor Michael Stone está explorando cómo los investigadores rastrean a los asesinos, examinando las técnicas que usan para intentar revelar el rostro de un asesino con las pistas que quedan en la escena del crimen. Esencialmente, todos los crímenes parten siendo no resueltos. Es a través de la evidencia que la policía puede llegar a potenciales sospechosos e identificar a aquellos que creen culpables. Pero a veces, cuando el asesino es hábil para evitar que lo detecten, un crimen puede convertirse en un inmenso desafío para la policía. Los Ángeles, 15 de enero de 1947. El cadáver desnudo de una mujer es encontrado en un terreno baldío. La escena es chocante. El rostro de la víctima tiene un corte de oreja a oreja, creando una mueca horrible. Su cuerpo ha sido cortado por la mitad con precisión quirúrgica. Sus brazos están levantados sobre la cabeza y doblados en los codos en ángulos de 90 grados. Se encuentra a centímetros de la acera para asegurarse de que su cadáver sea visto. La policía observa su mutilado cuerpo en shock. Jamás habían visto algo así. Encuentran un cuerpo que está perfectamente cortado por la mitad. Toda la sangre ha sido drenada de su cuerpo. Ven señales de tortura. Ven un cuidadoso posicionamiento del cuerpo. No fue simplemente arrojado ahí, sino que fue puesto en forma deliberada y cuidadosa. Los investigadores identifican el cuerpo. Es Elizabeth Short, esforzada actriz de Hollywood de 22 años. La policía no tiene pistas. En los meses siguientes, el asesino envía burlescos titulares de periódico y misteriosas postales mofándose de la policía y la opinión pública. Los investigadores siguen cada pista, pero no aparece ningún sospechoso. El caso queda sin resolver. La misteriosa y dramática naturaleza de este crimen hace que por siempre sea conocido como la Dalia Negra. El asesino de la Dalia Negra es un individuo desesperado por reconocimiento. Él quiere el crédito por lo que ha hecho, pero esto también es una escena increíblemente brutal, una que revela tortura y cero empatía por la víctima. Es muy probable que el asesino tenga un avanzado entrenamiento médico, dada la naturaleza de las heridas, y es claramente muy inteligente. Como la única evidencia disponible para la policía es la información que el mismo asesino ha elegido revelar, la persona responsable de este crimen fácilmente ocuparía los niveles más altos de mi escala. Steve Hodel solo era un niño que vivía en Hollywood cuando el mutilado cadáver de Elizabeth Short fue encontrado. Cuando él se unió al departamento de policía en 1963, la Dalia Negra ya era el caso de asesinato sin resolver más famoso en la historia de Los Ángeles. Ahora, 50 años después, la naturaleza del asesinato de Elizabeth Short revela mucho al retirado detective sobre las características del homicida. Claramente se trata de una persona que fue torturada tal vez 2 o 3 horas. Notamos que aquel era un corte perfecto. Solo hay una forma en que se puede dividir un cuerpo sin pasar a través del hueso, y eso es cortando a través de la segunda y la tercera vértebra lumbar. Este no fue un carnicero o un cortador de carne. Debió ser alguien que supiera medicina. Después de la muerte de su padre, el doctor George Hodel, en 1999, Steve encuentra una misteriosa foto en blanco y negro de una mujer desnuda. Es una foto que su padre tomó. Miré la fotografía y pensé, ¿por qué esta cara me parece tan familiar? Hasta el día de hoy, no sé por qué, pero la Dalia Negra se me viene a la mente. Steve cree que la foto es de Elizabeth Short desnuda. Pero ¿por qué el padre de Steve, el doctor George Hodel, tendría esa foto íntima de la Dalia Negra? Comencé a revisar la investigación y a estudiarla, pero no sabía nada. Aun cuando yo había estado en el departamento de policía, y este era su caso sin resolver más famoso, y descubrí que alguien con habilidad quirúrgica cometió el crimen, y pensé, papá era cirujano, pero jamás sospeché que él podía ser el criminal. Steve Hodel se pregunta cómo su padre conocía a Elizabeth Short, y si tenía alguna información sobre el asesinato de la Dalia Negra. Hodel decide profundizar en el pasado de su padre.
George Hodel es un talentoso joven, promisorio y lleno de privilegios. A los 9 años es un prodigioso pianista. George es identificado como un genio. Se vuelve un obsesionado del arte, el sexo y la violencia. George se ve a sí mismo como un escritor y fotógrafo, pero nunca es reconocido por este talento. Los oscuros y más peligrosos lugares de la ciudad de Los Ángeles lo absorben. A los 17 años, George se convierte en reportero del crimen y describe horripilantes escenas de crímenes ocurridos en las calles de Los Ángeles. La violencia lo inspira. Con frecuencia, la genialidad viene con inestabilidad emocional. Eso, emparejado con la precoz obsesión de George por la violencia, crea una peligrosa combinación. George Hodel se convierte en doctor. Durante el día maneja una clínica de enfermedades venéreas que guarda los secretos de los magnates y las celebridades de los estudios de Hollywood. Por la noche, realiza decadentes fiestas donde la élite de Hollywood se entrega a las drogas y a las mujeres hermosas. Todas esas increíbles personas venían, disfrutaban, bebían y pasaban momentos maravillosos. Henry Miller, Man Ray, John Huston. Es dentro de los círculos de estas fiestas de Hollywood que George Hodel conoce a alguien que lo une a la Dalia Negra, la víctima, Elizabeth Short. Steve cree que su padre y Elizabeth Short mantuvieron un romance. Mientras más profundiza en el caso de la Dalia Negra, Steve descubre conexiones de su padre con el asesinato por todas partes. El doctor George Hodel tenía entrenamiento quirúrgico, experiencia en periodismo y conocía a la víctima. Por Dios, no puede ser. Existe la posibilidad. ¿Podía el doctor George Hodel ser el asesino de la Dalia Negra? Cerrando un caso que ha permanecido sin resolver por casi 50 años. De hecho, él completó una obra maestra de surrealismo. El cuerpo de Elizabeth Short fue su lienzo, su escalpelo fue su pincel. Él creó algo que él sabía que viviría para siempre. El doctor Michael Stone examina cómo la policía y los investigadores identifican a los asesinos. En ciertas circunstancias, como el caso de la famosa Dalia Negra, el rostro del asesino puede ser un misterio durante décadas después del crimen. El retirado detective de Los Ángeles, Steve Hodel, está convencido de que el hombre responsable de la muerte de la Dalia Negra es su propio padre, el doctor George Hodel. Steve descubre conexiones de su padre con el horrible asesino que dejó el cuerpo mutilado de Elizabeth Short en un terreno baldío. La clave es la hemicorporectomía que se realizó en Elizabeth Short. Solo yendo a través de la segunda y la tercera vértebra lumbar se puede realizar esa operación. Steve revisa los registros de su padre de la escuela de medicina y descubre que George había realizado más de 700 horas de cirugía. Claramente tenía conocimientos de cirugía y sabía cómo cortar un cuerpo. Steve también visualiza el estilo de su padre en las postales anónimas que se mofaban de los periódicos de Los Ángeles. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos titulares. Envía titulares. Este no es un matón salido de la calle, es alguien que sabe de periodismo. La experiencia de George como joven reportero del crimen le proporciona una clara conexión a Steve. Fue un periodista, fue un asesino periodista. Pero es el apasionamiento de su padre por el arte surrealista y su deseo de ser reconocido como artista lo que es más revelador para Steve. La clave para entender el asesinato de la Dalia Negra es el surrealismo. Él siempre se vio como un surrealista. Él creía que no había diferencia entre el sueño y el estado despierto. Mientras los otros intelectualmente creían que eran surrealistas, él lo creía en lo más profundo de su corazón. Si uno entra en eso, estás en una posición muy peligrosa porque básicamente te expone a prácticamente cualquier cosa. No hay reglas, no hay moralidad, no hay Dios. El artista surrealista Man Ray y George Hodel son amigos. Man Ray es una enorme influencia para George como artista y la posible inspiración en la posición del cadáver de Elizabeth Short. Revisé las fotos de la escena del crimen inicialmente y me molestaron. La posición deliberada.